Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta charla técnica titulada Instalación correcta de las conexiones Swagelog. Mi nombre es Violeta López y hoy seré su moderadora. Les agradecemos a todos su asistencia. Antes de iniciar, les daremos un par de indicaciones para que puedan hacer uso correcto de la herramienta. De su lado derecho verán un icono que tiene un signo de interrogación en el que podrán escribir sus preguntas durante la sesión. Al final de la charla, nuestros expertos las responderán. Adicional, estaremos realizando una serie de sondeos rápidos durante la sesión. Les pedimos responderlos para conocerlos un poco más y que el webinar sea más dinámico. Ahora sí, les presento a nuestros panelistas, los ingenieros Eduardo Córdoba y Zairet Rodríguez. Eduardo Córdoba es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 7 años de experiencia en la revisión y mejora de sistemas de bombeo en diferentes industrias. Actualmente, Eduardo tiene 2 años en Suageloc, México, como ingeniero de campo, por lo que es responsable de la evaluación y diagnóstico de los sistemas de fluidos en las instalaciones de nuestros clientes con el objetivo de mejorar su desempeño y seguridad. Por otro lado, Zaire Rodríguez es ingeniera en biotecnología, egresada de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos con especialización en procesos farmacéuticos, alimenticios, químicos e industriales. Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de ventas, Zairet se desempeña actualmente como representante técnico comercial en Suageloc, México, liderando la atención y desarrollo técnico de nuestras cuentas clave. Ahora sí, sean bienvenidos a este webinar. Zairet, te cedo la palabra. Muchas gracias, Violeta. Agradecemos a todos los participantes por el tiempo que le van a dedicar a este webinar. Sean todos ustedes bienvenidos. Ahora bien, están observando en sus pantallas la agenda con la que nos guiaremos el día de hoy. Iniciaríamos con el tema 1 y va a ser una pequeña introducción donde vamos a ver qué es una conexión Swagelo. Una vez que hayan entendido esto, revisaremos como tema 2 el método de instalación para conexiones de menos de 1 pulgada. Un tema súper interesante y que estoy segura que la mayoría de todos ustedes quieren aprender. Seguiremos con el tema 3. Aquí explicaremos a detalle las características de las conexiones Swagelo y qué es lo que nos hace diferente del resto de las marcas. Como tema 4, profundizaremos en el método de instalación, pero para conexiones de más de 1 pulgada. Aquí aprenderán que incluso las herramientas para realizar todos estos trabajos son especiales, ya lo verán. Y para finalizar, vamos a cerrar con el tema 5 y les presentaremos solamente una probadita de todos nuestros adaptadores y herramientas que utilizamos para realizar estos trabajos. Nosotros sabemos que existen muchos tipos de conexiones en el mercado y estoy seguro que ustedes también las conocen. Y evidentemente todos nosotros le llamamos de diferentes maneras. Sin embargo, a la conexión de doble férula nosotros la llamamos raccord. Es por eso que a partir de este momento va a ser el término que estaremos utilizando, para que todos ustedes estén familiarizados cuando nosotros mencionemos la palabra raccord. Muy bien, vamos a entender cómo se define este componente. Su descripción tal cual y textual es un raccord para tubo no abocardado de sujeción mecánica. Repito, por los que quieran anotar la descripción textual, es un raccord para tubo no abocardado de sujeción mecánica. Esto sería su definición textual de lo que es un raccord. Ahora bien, los raccords se utilizan en una gran diversidad de mercados y aplicaciones. Más adelante, mi colega Eduardo les va a estar explicando qué es lo que nos destaca de todo el resto de los componentes de otras marcas. Muy bien, ya definimos qué es un raccord, ya saben qué es un raccord, pero ¿de qué está compuesto? Pues bien, vamos a desglosarlo. Las partes de un raccord son el cuerpo, la férula trasera, su férula delantera y finalmente la tuerca, que en conjunto van a trabajar para lograr la correcta sujeción de nuestro tubo. Yo no voy a entrar en tanto detalle de cuál es la función de cada elemento, ya que Eduardo se los estará explicando más adelante. Pero seguro se están preguntando, ¿y el tubo es importante o no? Pues cabe mencionar que a pesar de que el tubo no es considerado una parte del raccord, es un componente que debe estar bien preparado previo a nuestra instalación, ya que si presenta algún problema como un mal corte, rayones, golpes o incluso que no se encuentre bien desbarbado,
Esto puede afectar el rendimiento del racor y evidentemente pues también nos va a dar problemas para poderlo instalar de manera correcta. Me voy a estar adelantando un poquito, pero les pedimos que estén atentos a todas nuestras redes sociales, ya que el siguiente webinar justamente va a estar dedicado a la preparación y doblez del tubo. Vamos a empezar con el primer sondeo, por lo cual les pido que nos ayuden a contestar estas preguntas. ¿Cuál es la tecnología de sujeción que más utilizas? Les vamos a dar unos pequeños minutos para que contesten. Muchas gracias. ¿Cómo vas viendo los resultados, Eduardo? Pues ahí se ve la competencia entre las conexiones de una férula y de doble férula, ¿verdad? Son las que más están presentando. Y finalmente, pues tenemos el ganador, que fueron las conexiones a doble férula. Entonces yo creo que les va a hacer mucho sentido todo lo que vamos a platicarles a continuación, Sai. Exacto. Muchísimas gracias a todos por haber respondido. Ahorita ustedes están viendo justamente una diapositiva en donde nos gustaría mencionarles que estos racores nosotros ya se los entregamos montados, apretados a mano, listos para su instalación inmediata. Casi los sacan de la caja y ustedes ya los pueden instalar. Por lo cual, nosotros no les recomendamos pues que los desmonten previo a instalarlos, porque pues pueden tener problemas incluso al momento de colocar sus férulas, que coloquen la delantera en la parte trasera y la trasera en la delantera, y eso también les puede generar un problema, ya sea de una fuga o incluso de que no hagan una correcta instalación. Aquí también les quiero mencionar que la fiabilidad constante del racor Swagelok es justamente el resultado de nuestro probado diseño, la superioridad de la materia prima con la que este es fabricado y la cultura de la excelencia de la calidad que nosotros tenemos para fabricarlo. Hacen esa diferencia y garantizan que cada instalación que ustedes vayan a realizar cumpla con las expectativas de seguridad primordialmente. Les estoy justo mencionando que nuestro objetivo es siempre cumplir con las expectativas al momento de realizar las instalaciones. Pero bueno, ¿y cómo lo instalamos, Airet? Se estarán preguntando. Todo suena muy bonito, ya conocemos partes, ya sabemos que se utilizan los mejores materiales para fabricarlo, pero ¿cuál es el método correcto para instalarlo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Voy a mostrarles un video de cómo deben realizarlo. Importante aclarar, este método es para conexiones de menos de 1 pulgada, ¿ok? Para que lo tengan presente. Vamos a iniciar con el video. Primero van a tener su racor. Como les mencionaba previamente, ya los entregamos listos para instalar. Ustedes lo único que van a tener que hacer es insertar el tubo al fondo del racor, tal cual muestra el video. Una vez que ya está en el fondo, van a apretar con sus dedos al tope que les dé la tuerca y van a realizar una pequeña marca con un plumón. Esto nos va a servir de guía. Ahora, con ayuda de una llave española, van a dar una vuelta y un cuarto, siempre en dirección de las manecillas del reloj. Y listo, han instalado de manera correcta su racor. Oye, Sairet, ¿y así de fácil nada más? Pues sí, así de fácil, ingenieros. Por si el video fue muy rápido, se los voy a volver a explicar en 3 sencillos pasos. 1. Van a introducir su tubo al fondo del racor. Siempre al fondo, por favor. Aprietan la tuerca al tope que les dé sus dedos. Cuando yo les digo al tope que les den sus dedos, nada más es a donde llega, ¿no? Porque luego hacemos un apriete extra y eso no es correcto. Entonces, solo hasta el tope. Después van a marcar la tuerca. Si lo quieren ver de manera práctica como lo muestra la imagen, sería a las 6 en punto. Y como paso 3, ustedes van a sujetar firmemente el cuerpo y con ayuda de la llave española y en dirección de las manecillas del reloj van a dar la vuelta y un cuarto. Con este método estaremos asegurando la correcta instalación de los racores para menos de 1 pulgada. ¿Y qué pasa con los racores de un 16avo, un octavo, 3 16avos, 2, 3 y 4 milímetros? Bueno, para este tipo de diámetros no es necesaria la vuelta y un cuarto. Aquí solamente van a ser 3 cuartos de vuelta.
¿ok? Si lo quieren ver de manera práctica, sería a las 3 en punto, para que ustedes lo puedan tener como guía. Muy bien, vamos a pasar a un segundo sondeo. Les pedimos que por favor también nos ayuden con sus respuestas. ¿Cómo se verifican que sus conexiones están bien instaladas? Ok, estamos viendo los resultados. Muy bien. Vamos a dar un par de minutos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué opinas de las respuestas, Eduardo? Pues me da mucho gusto saber que cuentan con métodos de verificación. Sería interesante si en su momento los pueden compartir con nosotros para ver cuáles son los que están empleando o a ver si el método que tenemos nosotros es el que están aplicando. Muchas gracias. Es correcto, ingenieros. Es muy bueno que todos ustedes tengan un método de verificación. Vemos que algunos otros aprietan solo un poco más y algunos otros más echan agüita y jabón. El método del agua y jabón no es un método malo. Sin embargo, nosotros tenemos algunas soluciones adicionales. Si quieren y tienen dudas, pueden ponerlo en la caja de preguntas, pero vamos a seguir adelante. Ya nosotros instalamos nuestro racor y como les mencionábamos en la encuesta previa, ¿cómo aseguran que quedó bien instalado? Pues bien, Swagelok desarrolló un método para comprobar si un racor ha sido bien instalado y esto lo realizamos a través de una herramienta que conocemos como galga de inspección. En el siguiente video que les voy a mostrar, vamos a ver cómo se realiza. Eso que están observando en la galga de inspección es una galga de inspección, perdón. Y lo que ustedes van a hacer con la galga es colocarla entre la tuerca y el cuerpo del racor, tal cual como se muestra en el video. Repito, se va a colocar entre la tuerca y el cuerpo del racor. Si la galga no entra, quiere decir que instalaron correctamente, pero si la galga entra, es que le faltó apriete, ¿ok? Si el video fue muy rápido, vamos a volverlo a explicar. Colocaremos la galga de inspección entre el cuerpo y la tuerca del racor, tal cual como muestra la imagen en la diapositiva que están viendo. Si la galga entra, es que ustedes instalaron correctamente. Si la galga entra completamente, es que requiere un apriete extra, ¿ok? Fácil. Si no entra, está bien instalado. Si entra, le faltó apriete, si lo quieren ver de manera práctica. Y es importante aquí también mencionarles 3 puntos. La galga solo se utiliza para la primera instalación de sus racores. Si ustedes hacen reinstalaciones, no necesitan una galga de inspección, ¿ok? También otro punto es que este método fue desarrollado por Swagelok. Por tanto, estas galgas solo se utilizan para racores Swagelok, no para otras marcas. Y como punto 3 y no menos importante, estas galgas vienen en diferentes diámetros. No existe una galga universal. Ustedes tendrán que adquirir la galga que se adapte al diámetro que ustedes van a verificar. Perfecto. Ahora voy a ceder la palabra a mi colega Eduardo Córdoba, quien les va a estar explicando el método justamente de reinstalación. Recuerden, todos estos métodos son para racores de menos de 1 pulgada. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Ay. Muy interesante las aportaciones que nos has dado. Pues ven, una de las características más destacables del racor es que tiene la capacidad de ser reinstalado cuando es requerido realizar algún tipo de mantenimiento o cuando es necesario hacer alguna adaptación en nuestras líneas. Para ello, a continuación, les mostraré y explicaré el método para realizar una reinstalación. Y para ello quiero poner un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer nosotros un mantenimiento en un compresor. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, con nuestro racor montado, vamos a nosotros a marcar tanto el cuerpo, la tuerca y el tubo, ya que estas marcas nos funcionarán de referencia para cuando volvamos a instalarlo.
Simplemente con una llave podemos nosotros aflojar la tuerca y con los dedos muy fácilmente podemos desacoplarla. Finalmente, jalamos hacia arriba nuestro tubo y ya sale. Supongamos que ya hicimos nosotros nuestro mantenimiento, nuestro acondicionamiento. Para reinstalarlo, lo que tenemos que hacer es llegar al fondo, después con ayuda de nuestros dedos apretar a tope y si recuerdan las marcas que hicimos previamente, tenemos que alinearlas y simplemente hacer un pequeñísimo apriete extra. ¿De cuánto es este apriete, ingeniero? Bueno, digamos que es aproximadamente como de 1/8. Y en esta ocasión ya no es necesario utilizar nuestra galga de inspección. Esto es debido a que si desde el primer apriete que hicimos, desde la primera instalación que nosotros hicimos, la galga ya no pasa, pues por ende, al nosotros hacer un pequeño apriete extra, reducimos la distancia entre el cuerpo y la tuerca y menos va a pasar la galga de inspección. ¿Ok? Pero bueno, si fue muy rápido, lo podemos, al igual que SAI con su método de instalación, el de reinstalación lo podemos nosotros acotar a 3 simples pasos. Antes de desmontar, nosotros tenemos que marcar tanto nuestro cuerpo como nuestra tuerca como nuestro tubo. Posteriormente desmontamos, hacemos los trabajos que tengamos que hacer y cuando vayamos a instalar otra vez, tenemos que insertar el tubo con las férulas preensambladas dentro del cuerpo, apretar con los dedos, alinear nuestras marcas de referencia con una llave y simplemente girar un octavito de vuelta. Con eso ya nosotros podemos asegurar una reinstalación. Y se preguntarán, Inge, ¿la marca del tubo para qué es? Bueno, cuando nosotros hacemos ese ligero apriete extra, esa pequeña marca debe de ser más visible, tiene que verse desplazada un poquito. ¿Ok? Ya con eso podemos asegurar que entró hasta el fondo nuestro tubito y que lo apretamos de manera correcta. ¿Ok? Ahora bien, quisiera pasar a hablar acerca del corazón del racor. ¿Ok? Y las férulas, pues son el corazón del racor. Cada una de ellas está diseñada y desarrollada para realizar un trabajo específico que en conjunto con el cuerpo y la tuerca logran obtener un rendimiento excepcional, el cual es estable, repetitivo, fiable y de fácil instalación, requiriendo únicamente un par de llaves para llevar a cabo este trabajo. Quisiera yo poner un ejemplo en el que nosotros tenemos que instalar en alturas una conexión que es soldable y vamos a analizar rápido cuáles son todos los trabajos que conlleva realizar esta tarea. En primer lugar, pues necesitaríamos solicitar permisos especiales para trabajos en caliente. Segundo, pues tener cables lo suficientemente largos pues para llegar hasta el punto que deseamos nosotros instalar. Eh, Tercero, pues tenemos nosotros que proteger todo lo que se encuentre por debajo, pues para evitar daños, porque pues la soldadura tiende a soltar este material caliente. Y podríamos seguir mencionando más y más condiciones de trabajo que cumplir y prevenir para lograr colocar solamente una conexión soldable. Les pregunto yo, ¿no es más sencillo colocar un raccord con tan solo 2 llaves? Estoy casi seguro que la mayoría va a decir que sí. ¿Ok? Pero bien, continuando con las férulas, vamos a centrarnos en la férula delantera, en esta diapositiva. Esta férula está diseñada para realizar una labor específica. Si observamos bien, el efecto de pulido de la férula delantera contra el bisel del cuerpo es lo que nos ayuda a tener un sello hermético, o también conocido como sello a gas o sello estanco. ¿Ok? Pero esta férula no lo logra sola. La férula delantera no puede hacer el trabajo sola, necesita de la ayuda de la férula trasera, la cual pues ejerce una fuerza sobre la férula delantera, sobre el tubo, para lograr la deformación y sujeción del mismo.
Esto lo logra gracias a que ha sido sometida a un proceso conocido como carburación en frío y que en su momento fue patentado por Swagelok y conocido como el SAT-12, en el cual pues obtienes lo mejor de dos mundos. Por una parte, la corteza, lo que sería la parte de la corteza de la férula, es suficientemente dura para deformar el tubo y por otra parte, el núcleo de la férula es suficientemente blando para poder deformarse a medida que la tuerca va ejerciendo o va avanzando más bien. Gracias a estas características, además de asegurar la férula delantera y la sujeción del tubo, también nos ayuda con la resistencia a las vibraciones. Y para ello les voy a compartir pequeño, una pequeña cápsula de una prueba que se hace en laboratorio para vibración. Este tubo es un tubo de media pulgada de 0.35 pulgadas de espesor y tiene una presión de trabajo de 2500 PSI. Está sometido a 3500 revoluciones por minuto. Y bajo estas condiciones se realizó una prueba de 10 millones de ciclos, la cual es la prueba para poder, o el criterio para poder aprobar que sí está, que sí pasa la conexión. Y lo mejor de todo es que pues no fugó ni presentó ningún problema. Esto les puede hacer mucho sentido a todos aquellos que están trabajando con equipos rotativos, llámese bombas, compresores, turbinas, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿cómo has visto la información? ¿Qué te ha parecido? Bastante interesante, Lalo. De hecho, creo que con todas estas características que Eduardo les acaba de mencionar, pueden identificar cuál es claramente la diferencia contra el resto de las marcas. Una vez que nosotros conocemos ya estas características que diferencian a Swagelok del resto, les quiero mencionar algo con mucha importancia. Swagelok no les recomienda la mezcla o el intercambio de componentes de distintos fabricantes. ¿Por qué es esto? Bueno, pues nosotros no podríamos asegurar el rendimiento que van a tener nuestras conexiones y sobre todo, no existe una garantía si esto va a desencadenar en un accidente. Eduardo no me va a dejar mentir, pero les juro que podríamos hacer un webinar completito platicando de experiencias por este tipo de malas prácticas y en donde evidentemente la seguridad hacia su personal se puede ver afectada. Incluso nosotros hemos tenido casos donde se ha llegado a pérdidas materiales y es por eso que nosotros les reiteramos que no lo realicen. Y se estarán preguntando, bueno, Sai, está bien, yo no mezclo componentes de ninguna marca porque pues así no aseguro mi instalación. Pero créanme que no nada más es eso. También es porque no existe una normativa para realizar un raccord. Es decir, ustedes no van a encontrar una receta mágica que les diga cuánto poner para poder hacer un raccord de cierta manera. Eso no existe. En la imagen, ustedes pueden observar muchas tuercas. ¿Cuál es la diferencia que ven en todas ellas? Exacto. La geometría que todas tienen es distinta y es distinta porque toda esa imagen, todas esas tuercas son de fabricantes diferentes. Es por eso que nosotros les pedimos que se apeguen a las recomendaciones que les haga cada fabricante y que no hagan esta mala práctica y pues se eviten algún tipo de incidente. Muy bien, con esta diapositiva estamos concluyendo la sección de racores de menos de 1 pulgada. Les recuerdo que si tienen cualquier duda, pueden anotarla en la cajita de preguntas para que al final la respondamos. A partir de este momento, vamos a comenzar con el método de instalación, pero para racores de más de 1 pulgada. Ya vimos la parte de menos de 1 pulgada, ahora vamos pues a la parte de conexiones de mayor diámetro. Para esto, los dejaré nuevamente con mi compañero Eduardo Córdoba. Adelante, Lalo. Muchas gracias, Sai. Solamente antes de pasar a las conexiones de 1 pulgada, me gustaría dar un par de recomendaciones, sobre todo en estos sistemas de tubing. Cuando ustedes
vayan a hacer un trabajo en este tipo de sistemas, tengan mucho en cuenta que no debe de estar presurizado su sistema. Y si se encuentra presurizado, por favor no vayan a desmontar una tuerca para liberar la presión del sistema. Es mejor pues acercarse al proceso en el que estén ustedes trabajando y buscar donde hay alguna válvula o algún sistema de alivio para purgar esta presión, ya que por ahí les platicaré rápido una anécdota. Una persona se le ocurrió y se le hizo fácil en una válvula liberar la presión por la tuerca que sujeta el vástago. La aflojó de más y por la presión el vástago salió proyectado y lamentablemente esta persona pues perdió la vista de ese ojo. Entonces sí me gusta hacer un poquito de hincapié en la seguridad porque al fin y al cabo la seguridad es primero. Pero bueno, no es con afán de espantar, vámonos a los récords de más de 1 pulgada. Y antes vamos a recapitular rápido. Hasta ahora ya nosotros hemos visto la instalación de récords de menos de 1 pulgada, la inspección y la reinstalación en este tipo de récords. Ahora sí, vamos a pasar a los pesos pesados y para ello quiero que se familiaricen un poquito con esta diapositiva, ya que estaré utilizando algunos términos para explicarles cómo funciona las máquinas de preensamblaje hidráulico, que es una herramienta desarrollada por Swagelok y la conocemos como, bueno, o MHSU por sus siglas en inglés. Perfecto. Ahora vamos a pasar al tercer sondeo. ¿Y cuál es el método de instalación que utilizan para las conexiones de más de 1 pulgada? Estamos viendo, las llaves van ganando. Mira, algunos ingenieros sí tienen la unidad de preensamblaje, Ujú, pericos, ok, llaves. ok, perfecto. Ok, muy bien, con estas respuestas, las llaves. Yo quisiera preguntarles a los ingenieros si se han dado cuenta cómo ya en este tipo de conexiones, pues se vuelve extremadamente duro el hacer la sujeción del racor. Es una, pues es un trabajo más fuerte el que se tiene que llevar a cabo ahí. Entonces, a los ingenieros que tienen su unidad de preensamblaje, bueno, pues se les puede hacer un poco más sencillo. Pero bueno, pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva. ¿Cómo utilizar la máquina? Lo primero que hay que hacer es desmontar, digamos que vamos a hacer otra medida de la que tenemos nosotros en nuestra máquina. Tenemos que quitar con ayuda de nuestras pinzas o alicates el anillo de seguridad. Posteriormente es muy sencillo desmontarla, simplemente con los dedos podemos sacar la matriz. Y antes de montar la nueva matriz se recomienda que revisen que esté en perfectas condiciones, que las roscas no vayan a tener algún tipo de defecto, que estén dañadas y que se pueda deslizar de manera correcta el interior de la matriz. Para montarla tenemos que fijarnos en la muesca que tiene la matriz, orientarla hacia dentro del cabezal y simplemente empujar. Una vez que estamos seguros que llegó hasta el fondo, vamos a colocar nuevamente nuestro anillo de retención. Y con eso ya dejamos lista nuestro cabezal. Ahora nos pasaremos a la conexión. Vamos a introducir nuestro tubo que, como Saya nos mencionó previamente, tiene que estar perfectamente bien preparado. Y vamos a cerciorarnos que las férulas se encuentran en la posición correcta, que están orientadas de manera correcta. Una vez realizado esta inspección, procedemos a introducir nuestro tubo con las férulas y apretamos con los dedos, simplemente. Y como pueden ver, el indicador
el de color verde, tiene que estar asegurado. Presionamos y nos cercioramos que quede bien asegurado. Antes de empezar nosotros a bombear, lo que tenemos que hacer es cerrar el bypass del aceite para que se pueda ejercer fuerza sobre la conexión. Y empezamos a bombear. Una vez que nuestro indicador bota o sale, tenemos que dejar de bombear. Por favor, no continúen bombeando porque eso puede afectar la conexión y tendrían que empezar desde el principio. Y antes de desmontar, hay que marcar nuestro tubo, ya que es, como saben, estas son marcas de referencia que utilizamos al momento de instalar. Posteriormente liberamos la presión del bypass y tan sencillo como utilizar nuestros dedos para desmontar la conexión. Si se llegara a atorar un poco, hay que hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás, nunca girando el cuerpo, nunca girando el tubo, porque esto puede afectar el rendimiento de las férulas. Cada conexión de 1 pulgada y más viene con un lubricante, el cual se tiene que colocar sobre las cuerdas del cuerpo y en la parte posterior de la férula trasera. Posteriormente, con nuestros dedos, untamos de manera uniforme y apretamos con los dedos nuestra tuerca. Al igual que en las conexiones de menos de 1 pulgada, hay que marcar nuestra tuerca y usemos el ejemplo que nos dio Sai a las 6. Vamos a marcar como un reloj a las 6. Y únicamente con nuestras llaves o con nuestros pericos, nosotros procedemos a apretar la tuerca. Pero en esta ocasión vamos a apretar únicamente media vuelta. ¿Ok? Únicamente media vuelta en recorridos de 1 pulgada y más. Y efectivamente, aquí también nosotros podemos utilizar nuestra galga de inspección para asegurarnos que nuestra conexión estuvo bien instalada. ¿Ok? Pues bien, hasta ahí la instrucción de cómo se utiliza la máquina hidráulica y me gustaría pasar con esta Sairet para que puedan ustedes ver acerca de los adaptadores. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Estos temas de las conexiones de más de 1 pulgada, bastante interesantes. Para todos los ingenieros que nos respondieron que lo hacen con las llaves, no está mal, pero existen otros métodos que son muchísimo más fáciles para ustedes y evidentemente esto les facilita el momento de hacer sus instalaciones. Como bien les mencionó Eduardo, vamos a pasar al punto de adaptadores y herramientas. ¿Y cuántas veces no hemos encontrado, se han encontrado ustedes y todos en situaciones donde a lo mejor no tenemos espacio suficiente para realizar una instalación con un tubing o que instalamos, por ejemplo, un manómetro y se dan cuenta de que la cuerda no dio y resulta que el manómetro nos quedó a espaldas y no de frente? ¿Les suena familiar? Yo creo que a más de uno de ustedes esto les ha pasado. Pues bien, Swagelok ha desarrollado distintos componentes para mitigar estas situaciones y hoy particularmente les hablaré de dos: el adaptador a tubo y el puerto conector. ¿Vale? Los adaptadores a tubo son conexiones que pueden venir en diferentes configuraciones, pero siempre un lado con un pequeño pedacito de tubo. Y el otro extremo puede ser una conexión OD, una conexión macho, una conexión hembra, rosca, ISO, milimétricas, como ustedes lo necesiten. Tenemos un sinfín de configuraciones que ustedes pueden adquirir. En el ejemplo que están viendo en la diapositiva, si notan, tenemos una conexión que quedó en una dirección que no requeríamos, justo como lo que les mencionaba del manómetro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar quitando ese codo y colocar un tubo adaptador. Como verán, va a quedar ese pequeño tramito de tubo en donde vamos a poder colocar alguna otra conexión. En este caso, ese tubo adaptador tiene una configuración de tubo adaptador a macho, es decir, la parte macho va a entrar de su lado hembra. Y del lado del tubito, en el ejemplo, están colocando un codo OD-OD. Esto para que puedan garantizar
la dirección adecuada en la que se va a colocar en esta instalación como ejemplo. Pero bien, ¿cuál es la manera adecuada de instalar este tipo de conexiones? Bueno, es muy simple. Primero, van a apretar siempre el extremo opuesto al adaptador. Es decir, como lo muestran las imágenes, la imagen más grande muestra un tubo adaptador con una configuración OD. Ustedes van a instalar primero la parte OD y después van a colocar su adaptador a tubo. En la imagen 2 nos muestra una configuración hembra a tubo adaptador. Colocan primero la hembra y después el tubo adaptador. Y en la última imagen tienen una rosca ISO con un tubo adaptador. Colocan primero la ISO y después el tubo adaptador. Si notan, es muy fácil hacer este tipo de instalaciones y les va a facilitar muchísimo la vida al momento de realizar instalaciones donde pues ustedes no tengan muchísimo espacio. En la misma línea de estos adaptadores, también para ayudarnos a resolver situaciones incómodas al momento de estar instalando, tenemos otro adaptador, que es el tubo conector. Seguramente se estarán preguntando, ¿y este dónde lo puedo utilizar? Primero que nada, yo quiero que observen qué geometría tiene este conector. ¿Les recuerda algo? En efecto, la férula trasera y la férula delantera. Este tipo de conexiones ya vienen con esta geometría justo para que solo calcen en el cuerpo del racor y nosotros apretemos con la tuerca. Ejemplos, les mencionaba de dónde podemos usarlo, pues básicamente les puede servir cuando hacen muchas instalaciones y donde deben de tener un espacio milimétrico y no van a poder estar cortando esos pedacititos de tubo para poder instalar, porque evidentemente podrían hacer una mala instalación. Esta es la principal función de este tipo de adaptadores. Sin embargo, también pueden utilizarlos si en algún momento no pueden parar su operación y se quedan sin férulas, podrían utilizar uno de estos adaptadores. Y se preguntarán también, ¿cómo se instala? Bueno, vamos a explicarlo en 3 sencillos pasos. Primero ustedes van a tener su racor, como muestra la imagen. Van a desacoplar la tuerca y las férulas. En este ejemplo estamos dando por entendido que ustedes tienen su racor completo, ¿ok? Después van a colocar la tuerca del lado del tubo conector, del pedacito de tubo que les mencionaba. Y como parte 3, van a colocar o van a instalar esa parte de las férulas premecanizadas justo en el cuerpo del racor, que es justo donde embona. Van a hacer exactamente lo mismo, lo colocan, aprietan con sus dedos al tope y después solo van a dar un cuarto de vuelta con su llave española. Y me van a decir, oye, Zairet, pero tú nos habías dicho que era una vuelta y un cuarto. Bueno, como se darán cuenta aquí, esto ya simula las férulas y eso es como si sus férulas ya estuvieran instaladas. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es dar ese último cuarto de vuelta, como cuando instalamos el racor, ¿vale? Notarán que es algo muy sencillo de utilizar este tipo de adaptadores y evidentemente les va a facilitar muchísimo la vida. Entonces, si quieren conocer más acerca de adaptadores, también nos pueden mandar información que necesiten o hacer su pregunta en la cajita, ¿vale? Estamos a punto de finalizar este webinar y para el cierre los quiero dejar con Eduardo nuevamente, quien nos estará explicando justamente el tema de las herramientas. Muchas gracias. Sí, muy interesante todo esto de los adaptadores y como esos hay varios que estoy seguro que les podrán servir para sus instalaciones. Ahora bien, yo quiero compartir algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para realizar nuestras integraciones y para eso, en este caso, les traigo el medidor de profundidad. Ok, esta herramienta nos sirve para realizar una marca de referencia que nos ayuda a verificar que el tubo llega hasta el fondo del racor. Pero se preguntarán cómo funciona, ingeniero. Pues bien, vamos a ver. Se introduce el tubo hasta el fondo y recuerden, el tubo debe estar previamente bien cortado, desbarbado y libre de cualquier daño, ¿vale? Si se dan cuenta,
En la imagen de la izquierda pueden ver un pequeño orificio. Este orificio nos ayuda para cerciorarnos que el tubo llega hasta el fondo de la herramienta y posteriormente, ya que llegó hasta el fondo, con un plumón nosotros vamos a marcar el contorno del tubo. ¿Ok? Ahora introducimos nuestro tubo marcado dentro del racor que vamos a instalar eventualmente. Esta marca no debe ser visible. En caso de que podamos ver la marca, significa que el tubo no ha llegado hasta el fondo. Entonces, ahí la recomendación es desmonten su racor, verifiquen que no tenga algún daño o que tenga alguna obstrucción que no permita que el tubo llegue hasta el fondo. Una vez que se cercioraron de esto, pueden proceder a introducir el tubo con sus férulas y ya no se debe de ver la marca. Posteriormente, nosotros lo que tenemos que hacer es el proceso de instalación tal cual lo explicó esta SAI. Y finalmente tenemos nosotros que no ver la marca o a lo mucho se tiene que ver ligeramente la marca sobre la tuerca después de haber realizado nuestra vuelta y un cuarto. Y ya con esto nosotros podemos asegurar que nuestro tubo llegó hasta el fondo y con el procedimiento de instalación que nuestras tuercas fueron bien instaladas. ¿Ok? Es una herramienta muy sencilla, pero que nos ayuda en mucho. Por otra parte, quiero compartir con ustedes la herramienta de preensamblaje para racores de menos de 1 pulgada. Esta sencilla pero muy útil herramienta la ocupamos típicamente cuando ya se tienen las medidas prediseñadas en alguna instalación o cuando hay que realizar trabajos en lugares difíciles de acceder, en donde no podemos meter nosotros nuestras llaves o tenemos más bien un paso libre para que nuestras llaves puedan girar la vuelta y un cuarto. En ese tipo de lugares se puede ocupar. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza? Tiene que montar sobre un tornillo de banco y lo que tenemos que hacer es introducir nuestro tubo con nuestras férulas y nuestra tuerca. Apretamos con la mano y posteriormente utilizando una llave vamos a girar la tuerca hasta el tope. Una vez que llega, ¿cuál es el tope? Nosotros lo conocemos como el collarín. Una vez que llega al collarín, se puede aflojar la tuerca y se puede retirar de nuestra herramienta. Nuevamente, al igual que como lo vimos con la herramienta de preensamblaje hidráulico, no hay que girar el tubo, simplemente con movimientos hacia adelante y hacia atrás si sentimos que se atora el racor. ¿Ok? Pero bueno, ¿cómo lo podemos instalar ahora, ingeniero? Ya en sitio, ustedes lo que tienen que hacer es insertar el tubo con las férulas preensambladas, girar con la mano nuestra tuerca, realizar nuestras marcas y posteriormente vamos a girar únicamente media vuelta. Se parece un poquito a lo que acabamos de ver de la herramienta de más de 1 pulgada, ¿verdad? Al igual que en la herramienta y al igual que en las conexiones de menos de 1 pulgada, en esta ocasión es posible verificar con nuestra galga de inspección. Una vez que está verificado que nuestra conexión está bien instalada, hemos terminado nuestro trabajo. Y pues hasta aquí mi participación con las herramientas. Ay, no sé qué te ha parecido a ti. Bastante interesante, Lalo. Yo creo que todas este tipo de herramientas, si no todos las conocían, créanme que sobre todo si ustedes se dedican al tema de instalaciones y tienen que hacer muchas instalaciones de muchos racores, este tipo de herramientas les va a facilitar justamente la vida y aparte pues les va a hacer menos tortuoso el trabajo, ¿no? Entonces, estamos cerrando ya nuestro webinar. Y justamente quiero cerrar con esta diapositiva no menos importante. Esto que ustedes acaban de ver, toda esta información que Eduardo y una servidora les acabamos de presentar, es solo una probadita de uno de nuestros cursos de formación. Estos cursos de formación nosotros los podemos personalizar completamente a las necesidades que ustedes nos indiquen.
Siempre van a ir enfocados a grupos reducidos y evidentemente nuestros instructores están certificados por nuestra fábrica en Cleveland. Entonces, si ustedes están interesados en tomar este curso completo, nos pueden escribir también en la cajita de preguntas. Si ustedes están interesados en que nosotros personalicemos algún otro curso de formación, podemos hacerlo en la correcta selección, por ejemplo, de reguladores, identificación de roscas, qué manguera utilizar o qué curvatura sería la adecuada, el material. Toda esa parte también la tenemos. Entonces, si están interesados, pues escríbanos y pues con mucho gusto los estaremos apoyando. Les agradecemos muchísimo el tiempo dedicado a este webinar. Esperemos que toda esta información que acaban de recibir les sea de mucha utilidad para sus procesos, para sus instalaciones y para sus trabajos del día a día. Vamos a cerrar con la sección de preguntas y respuestas, por lo que le regreso la palabra a Violeta. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, Eduardo y Zaret, por esta valiosa información. Tenemos afortunadamente muchas preguntas del auditorio, entonces voy a empezar. ¿Dónde son fabricados los productos Swagelo y qué ventajas tienen sobre los demás fabricantes? Muchas gracias por su pregunta, ingeniero Alejandro. Eh, Estos productos son fabricados en nuestra matriz, que es en Cleveland, es donde está nuestra fábrica. ¿Cuál es la diferencia? Justamente se lo mencionaba en alguna de las diapositivas, Eduardo. Eh, Tenemos esa parte de la calidad muy marcada con nuestras fabricaciones. Entonces, a nosotros no nos gusta hablar si somos más o menos a la mejor que otras marcas. No es algo que nos caracterice. Sin embargo, sí el tema de la calidad es algo notorio. Entonces, esa sería la principal característica por la que nosotros hacemos diferencia con el resto de las marcas. Muy bien, muchas gracias, Ai. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los métodos de verificación que ustedes utilizan? Sí, si te refieres a verificación en la instalación del racor, pues para ello nosotros desarrollamos la galga de inspección. Si nuestra galga no pasa entre el cuerpo y la tuerca, significa que hicimos una correcta instalación. Si la galga pasa, significa que necesita un apriete extra. Ese es el método que nosotros típicamente utilizamos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿las galgas de inspección de Swagelo requieren alguna calibración o verificación para saber si se pueden seguir utilizando? Sí, justamente nuestras galgas, nosotros contamos con unas tablas que tienen máximos y mínimos. Si ustedes ya cuentan con esas galgas, pueden utilizar un instrumento ya calibrado y medir el espesor de esa galga. Si esa galga entra dentro de los rangos que tenemos de máximos y mínimos, la podrán seguir utilizando. Si sale fuera de esos rangos, lo recomendable es que adquieran una galga nueva. Entonces sí tenemos cómo verificar si los pueden seguir usando o no. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son o qué recomiendan sobre las buenas prácticas de despresurización? ¿Tienen bleeding valves para despresurización? ¿Ya tendrán discos de ruptura? Compré hace unos años unas válvulas de seguridad con ustedes, las cuales fueron muy buenas, sin embargo tuve que calibrarlas y me salió relativamente cara la calibración. Flusistemas ya tendrá servicio de calibración, les agradezco. Flusistemas es un gran proveedor y empresa, gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, efectivamente tenemos válvulas de bloqueo y purga. Si se acerca con nosotros, con todo gusto podemos pasarle el catálogo, o si no quiere hablarnos acerca de su aplicación, con todo gusto, ingeniero, podemos apoyarlo. Eh, Efectivamente, aún nosotros, Flusistemas, no tenemos o no contamos con la calibración de las válvulas aquí. Típicamente las pedimos calibradas, pero estamos trabajando para poder lograr la calibración, ingeniero.
Y como buena práctica, lo que nosotros pues recomendamos es que dentro de los sistemas o dentro de las aplicaciones siempre hay que tener un punto de purga o un punto de alivio, ya sea por una cuestión de mantenimiento o por una cuestión del proceso. Si ustedes están haciendo o están proyectando instalaciones, sí sería bueno que consideraran una línea de purga para el sistema, sobre todo para la parte del mantenimiento. Ok, muchas gracias. A ver, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué método es más confiable, la galga o el Snoop? Pues yo le diría que los dos. Típicamente utilizamos la galga y con la galga ya está probado de que no vas a tener ningún problema y que tu instalación está hecha de forma correcta. Adicional, si tú deseas colocarle unas gotitas de Snoop para verificarlo, o sea, para tener una doble verificación, está perfectamente bien y no hay ningún problema. Entonces, pero únicamente con la galga puede ser suficiente. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Suministran sistemas de muestreo en México y a qué área se pueden solicitar? Hola, ingeniero Mauricio, muchas gracias por su pregunta. Si se refiere justamente a sistemas de muestreo, a los tomamuestra, para que usted pueda tomar una muestra, ya sea de proceso o de algún tipo de tanque, sí, sí los tenemos. Al final, ahorita Violeta les va a colocar el correo donde pueden mandar su solicitud y estaríamos poniéndonos en contacto con usted para entrar más a detalle del tipo de aplicación. Esto se hace sobre todo porque necesitamos corroborar con usted qué tipo de muestra es la que va usted a muestrear, ahora sí, tipo de presión a la que va a requerirse el sistema. Si a lo mejor, poniendo un ejemplo, es algo, un gas especial, tenemos que verificar qué tipo de concentraciones tienes, porque todos estos sistemas se van a hacer en función a su aplicación. Como tal, tenemos algunos que llamamos estándar, sin embargo, son recomendados para gases inertes. Para ya algún fluido distinto, nosotros estaríamos haciendo la recopilación de la información para poder hacer el diseño a su medida. Pero sí, sí los tenemos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de pruebas de hermeticidad le realizan a sus instalaciones de tubing? Cuando se realizan las soluciones integradas aquí en nuestro taller, se presuriza el sistema a cierta presión y se deja durante un lapso de tiempo. Si no tiene caída de presión, ese es una palomita. También se utiliza el Snoop, la galga, y si fuera necesario en algún sistema crítico, también ya se cuenta con la prueba de helio. Entonces, pues ahora sí que dependiendo el tipo de aplicación y la criticidad de la aplicación, es el método que podemos nosotros emplear para verificar que está bien el sistema. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la presión máxima que soporta un tubo de 1 medio de pulgada? Muchas gracias, Viole. Primero que nada, Inge, aquí yo le regresaría la pregunta. ¿Cuál es el espesor de su tubing que tiene de en media? Los tubing vienen en diferentes espesores y eso es lo que nos va a determinar la presión que soportan. En este caso, nosotros manejamos espesores en 0.35, 0.49 o 0.65. Desconozco cuál sea el espesor que usted está utilizando. Sin embargo, ese espesor es lo que nos va a definir cuál es la presión que nos soporta. Eh, Evidentemente, tenemos que van de presiones, no sé, por ejemplo, el 0.35 tiene una presión de servicio, por ejemplo, de 2.600. Entonces, si gusta, podemos hacerle llegar nuestra tabla para que usted pueda verificarlo. Esto, repito, es en función de Tubing Swagelo, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo, Eduardo.
Sí, claro que sí, Sai. De hecho, Inge, no sé si estuvo desde el principio, pero Sai por ahí nos comentó que va a haber otro webinar acerca del tubo. Esa pregunta que usted nos está haciendo ahorita se responde con ese webinar y le va a quedar mucho más claro porque ya ahí vamos a manejar diapositivas en las que vamos a explicar precisamente esto de la presión. Ok, vamos a ir a una última pregunta. Dice, estoy en su catálogo en la página de 18, sección de los racores taladrados para termopares, tubos de derrame y test para intercambiadores de calor. Ya contarán en México con conectores machos Swagelok taladrados para la fabricación de intercambiadores de calor de horquilla. Gracias. ¿Qué tal, Inge? Qué buena pregunta. La verdad, en este momento yo desconozco si tenemos de ese tipo de conectores, pero si se gusta acercar con nosotros, lo podemos verificar. También pues, necesitaríamos información como qué diámetro está usted buscando, cuáles son las condiciones de operación, los datos de operación que tiene usted en su sistema y con todo gusto nosotros podemos asesorarle y verificar si esa conexión específica que usted necesita la tenemos nosotros disponibles aquí. Pues muy bien, por cuestiones de tiempo no podemos responder todas sus preguntas, pero nos pondremos en contacto directamente con ustedes para poderles brindar este apoyo. Por último, les haremos llegar una encuesta de satisfacción. Les pedimos que la respondan para mejorar nuestros próximos webinars y nos compartan qué otros temas les gustaría saber. Muchísimas gracias por acompañarnos y si requieren de una asesoría personalizada, pueden contactarnos directamente a través de correo, nuestro sitio web o nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook y YouTube como Swagelok México. Les agradecemos su asistencia y que tengan un excelente día.